Una semana antes de mi boda, mi familia me dijo que mi hermana se había quedado embarazada de mi prometido y que se casarían, así que debía alejarme de sus vidas. Corté toda relación con mi familia durante 2 años. Pero luego mi madre apareció en mi puerta con un niño, pidiéndome que tuviera misericordia de mi desafortunada hermana y que lo cuidara porque, al fin y al cabo, para dar contexto, había estado con mi ex prometido, Rob, durante 3 años cuando nos comprometimos. Y fue entonces cuando él decidió empezar a engañarme con mi hermana. Mi hermana, Nora, es 2 años más joven que yo, y siempre fue una niña celosa. Todo lo que yo quería, ella también lo quería, y la mayoría de las veces lo conseguía. Nuestros padres siempre la consentían mientras crecía, y creo que por eso terminó siendo una mocosa malcriada, con derechos y muy insegura. No me molestaba que siempre se saliera con la suya. Me ponía nerviosa que fuera una gran imitadora, y luego fingiera que yo la copiaba a ella. Siempre que teníamos estas discusiones, mis padres intervenían y me pedían que lo dejara pasar, ya que eran cosas insignificantes, y yo debía ser la persona madura. Pero, honestamente, estaba cansada de tener que ser la persona madura todo el tiempo, solo porque era la mayor. Con el tiempo, mi relación con mi hermana se volvió muy amarga, y me alegré de irme a la universidad, porque eso significaba que ya no tendría que vivir en la misma casa que ellos. En la universidad fue donde conocí a Rob, y nos hicimos amigos. Él fue quien me pidió salir después de casi 2 años de gustarnos mutuamente, sin atrevernos a dar el paso, porque teníamos miedo de arruinar nuestra amistad. Supongo que cuando nos graduamos, él finalmente reunió el valor para hacerlo, y dije que sí a salir con él, lo que probablemente fue el mayor error de mi vida. Porque después de 3 años de relación, decidió pedirme matrimonio, y una vez más, dije que sí. Ya habíamos conocido a las familias del otro para ese entonces, pero como no tenía mucha relación con mi familia, él solo había conocido a mis padres en unas pocas ocasiones. Sin embargo, después de que nos comprometimos, hubo muchas más oportunidades para que conociera más a mi familia, incluida Nora. Nunca sospeché nada porque, cuando estábamos juntos, Rob nunca me dio una razón para dudar de él. Parecía completamente enamorado de mí, y yo lo amaba. Así que pensar que me terminaría engañando con Nora parecía algo muy improbable. Ahora, mirándolo en retrospectiva, creo que simplemente era un buen actor y me convenció de que no pasaba nada, cuando, en realidad, él y Nora habían comenzado a coquetear a mis espaldas un par de semanas después de nuestro compromiso. Por supuesto, Nora fue quien inició todo. Lo sé porque ella misma me lo confesó. Rob aguantó alrededor de un mes antes de finalmente comenzar a responder a sus insinuaciones. Desafortunadamente, para cuando me enteré de todo, solo faltaba una semana para mi boda. La única razón por la que decidieron contarme que habían empezado una aventura fue porque Nora había quedado embarazada de Rob. Y, para cuando me lo dijeron, ya tenía 9 semanas de embarazo. Prácticamente todos lo sabían antes que yo. Por eso convocaron una reunión familiar una semana antes de la boda, y yo esperaba que fuera una sorpresa para mí o algo así. Pero ese día salí de esa supuesta reunión familiar llorando, y han pasado 2 años desde entonces. Pero sigue siendo el peor día de mi vida. Mis padres estaban allí, los padres de Rob también, y por supuesto, Rob y Nora. Me sentaron y ambos me dijeron que, un par de semanas después de nuestro compromiso, Nora se había acercado a Rob y comenzó a coquetear con él. Y al principio, él no respondió. Pero poco a poco, él comenzó a sentirse más cómodo con ella porque era graciosa y algo linda. Pensaron que era solo un coqueteo inofensivo, y al principio solo bromeaban. Parecía una simple charla. Pero antes de darse cuenta, empezaron a enamorarse el uno del otro. Nora me dijo que solo había comenzado a coquetear con él porque quería molestarme. Pero aparentemente, según ella, no tenía la intención real de arruinar nuestra relación ni de enamorarse de mi prometido. Y en cuanto a Rob, su excusa fue que había empezado a pensar en la vida después del matrimonio y que este era su modo de aliviar el estrés que sentía sobre la boda y todo lo relacionado. Ambos tenían excusas bastante patéticas, y definitivamente no creí en lo que Nora decía sobre no tener intenciones de arruinarme nada y que la aventura había ocurrido de la nada. El punto es que mi prometido me había engañado con mi hermana, y ahora Nora estaba embarazada del bebé de mi prometido. No solo eso, aparentemente también estaban enamorados el uno del otro y querían casarse, razón por la cual habían informado a sus padres y se había convocado una reunión familiar para informarme a mí. Todo ya estaba decidido. Solo querían hacérmelo saber, y ya no había nada que yo pudiera hacer sobre la situación en ese momento, así que tenía que lidiar con ello.
Las familias habían sido informadas de la verdad aproximadamente una semana antes que yo. 2 semanas después de que Nora y Rob se enteraron de que ella estaba embarazada, y todos habían discutido cómo proceder en el futuro, llegando a la conclusión de que yo simplemente tenía que afrontarlo. Obviamente, Rob ya no podía casarse conmigo. Comenzaron a disculparse conmigo, pero fue entonces cuando decidí que ya había tenido suficiente. Hasta ese momento, me había quedado sentada en silencio porque no podía creer lo que estaba escuchando. Pero cuando me di cuenta de que todos me estaban diciendo la verdad y esto realmente estaba sucediendo, exploté y comencé a gritarles a todos. Estaba realmente frustrada, herida y confundida, y todo salió de golpe. Sobre todo, estaba más enfadada con Rob y Nora, porque ellos eran los principales culpables aquí. Después de esa devastadora reunión familiar, me sumí en un abismo de tristeza y desolación. La traición de Rob y mi hermana Nora era demasiado para soportar. Mi prometido y la persona que debió haber estado a mi lado, mi propia hermana, se habían confabulado para destruir todo lo que había soñado. Pasé semanas llorando, sin saber cómo podría salir de ese pozo oscuro en el que me habían arrojado. Pero con el tiempo, la tristeza comenzó a dar paso a algo más fuerte, algo más feroz: rabia. Corté por completo cualquier tipo de comunicación con mi familia. Rob y Nora se casaron apenas un mes después de lo que debió haber sido mi boda. Y según me contaron amigos en común, tuvieron una ceremonia pequeña, sin demasiadas celebraciones. Mi familia asistió, por supuesto, pero yo no quería saber nada de ellos. Me mudé a una nueva ciudad y empecé de nuevo. Cambié de trabajo, de amigos, y lentamente fui reconstruyendo mi vida. Sin embargo, nunca logré deshacerme del dolor ni de la humillación. Un día, después de 2 años sin contacto, recibí un mensaje inesperado de mi madre. No esperaba saber de ella jamás, y cuando vi su nombre en mi teléfono, sentí que me faltaba el aire. Abrí el mensaje, esperando algún tipo de disculpa tardía, pero no fue eso lo que encontré. Tu hermana está teniendo muchos problemas con Rob. Creo que se están separando. Ella necesita ayuda con el bebé. Por favor, piensa en tu familia. Hazlo por tu sobrino, decía el mensaje. No pude evitar reírme con amargura. ¿Realmente pensaban que después de todo lo que me hicieron, iba a ayudar a mi hermana? Decidí contestar, pero no de la manera que esperaban. Les dije que estaba dispuesta a reunirme para hablar, que quizás, si las cosas se habían vuelto tan difíciles, podríamos llegar a algún acuerdo. No porque realmente tuviera la intención de ayudar, sino porque quería ver de cerca cómo ese castillo de mentiras que habían construido comenzaba a derrumbarse. Nos encontramos en un café. Llegué temprano, ansiosa por ver las caras de quienes habían sido la fuente de mi dolor. Mi madre apareció primero, con la mirada agotada y una expresión de súplica. Poco después llegaron Nora y Rob. No pude evitar notar cuánto habían cambiado en tan poco tiempo. Rob había perdido ese brillo de confianza que solía tener. Ahora parecía un hombre derrotado. Nora, por su parte, lucía aún peor. Sus ojos estaban hundidos, su cabello descuidado, y llevaba al bebé en brazos, como si fuera una carga que no estaba preparada para asumir. Nos sentamos y hubo un silencio incómodo antes de que alguien hablara. Mi madre fue la primera en romperlo. Estamos aquí porque Nora y Rob necesitan tu ayuda, comenzó. Las cosas no han sido fáciles para ellos. Rob ha tenido problemas en el trabajo y Nora, bueno, ella está luchando con la maternidad. Pensamos que tal vez podrías ayudar con el bebé. Al fin y al cabo, eres su tía. Me quedé en silencio por unos segundos, saboreando el momento. ¿Ayudarlos?, pregunté con incredulidad. ¿Después de lo que me hicieron, realmente creen que voy a ayudarlos a salir de este lío? Nora levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. Lo siento tanto, murmuró. Nunca debí haber hecho lo que hice. ¿Perder?, respondí con frialdad. ¿Tú? Lo perdiste todo, Nora. Rob te dejó, ¿verdad? ¿Y ahora quieres que yo te ayude a limpiar el desastre que ambos crearon? Rob, que había estado en silencio hasta entonces, finalmente habló.
No es fácil para ninguno de nosotros, dijo en un tono débil. Lo que hicimos estuvo mal, lo sé. Pero este bebé, él no tiene la culpa de nada. Necesita una familia. ¿Familia? Me reí sin poder evitarlo. ¿Hablas de familia? Ustedes destruyeron la mía. Me arrebataron la oportunidad de tener mi propia familia. Mi madre intentó intervenir. Sé que cometimos errores, hija. Todos lo hicimos. Pero este bebé, él es inocente. No tiene la culpa de lo que pasó. Miré al bebé por primera vez desde que llegué. Era un niño pequeño, con el cabello rubio y los ojos claros, inocente y ajeno al caos que sus padres habían creado. Durante un breve segundo, sentí una punzada de compasión por él, pero luego recordé todo lo que habían hecho, y esa sensación desapareció. Respiré hondo y decidí que era el momento de actuar. Bien, dije sorprendiendo a todos. Voy a ayudarte, Nora, pero bajo mis condiciones. Quiero que me firmes una renuncia completa a la custodia del bebé. Si voy a hacerme cargo, será bajo mis términos. No quiero que tú o Rob vuelvan a interferir en mi vida. Este niño será mío, y ustedes no tendrán nada que ver con él. Hubo un silencio absoluto en la mesa. Nora abrió la boca para protestar, pero Rob la detuvo. No podemos hacer eso, dijo, con desesperación en la voz. Es nuestro hijo. Lo miré con desprecio. ¿Y qué? ¿Van a criarlo ustedes? Finalmente, mi madre habló, rompiendo el incómodo silencio. Déjame hablar con ellos. Vamos a discutirlo, dijo en voz baja. Les dejé con su dilema. Sabía que eventualmente aceptarían mis términos, y así fue. Unas semanas después, firmaron los papeles. El bebé, mi sobrino, se convirtió en mi responsabilidad. Lo cuidé y lo amé, dándole una vida lejos de la toxicidad de su madre y padre. Nora y Rob, mientras tanto, siguieron desmoronándose. Rob perdió su empleo definitivamente, y Nora, incapaz de manejar la situación, se fue alejando de la familia. El destino fue justo al final. Terminé obteniendo la familia que había deseado, pero en mis propios términos. Nora y Rob, en cambio, quedaron atrapados en la red de sus propias mentiras, viendo desde lejos cómo criaba al hijo que ellos no pudieron cuidar.